Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la transmisión 23ª de la segunda etapa de estos diálogos por la esperanza. Les saludo en nombre del señor obispo Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como del maestro, señor rector José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Esta tarde queremos dialogar sobre el tema La universidad hoy, sus desafíos y retos. Para ello hemos invitado a dos personas que están totalmente integradas en este mundo de la universidad. Presento en primer lugar al licenciado Dionisio Midi García de León. Él es licenciado en Derecho y licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que además ha impartido clases tanto en las facultades de Economía, de Ciencias Políticas y Sociales y de Derecho. Actualmente es presidente de la Fundación UNAM, este organismo particular que está volcado a impulsar desde fuera a la casa de estudios más importantes de este país. Destaco algunos datos de su larga carrera. En 1997 fue electo diputado federal por la vía de la representación proporcional a la 57ª legislatura. Fue aquella legislatura, la primera, en la que el PRI no obtuvo la mayoría absoluta y en la que él ocupó la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Además, fue integrante de la de Relaciones Exteriores, de Vigilancia, de la Contaduría Mayor de Hacienda, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. El 7 de julio de 2005 fue designado como subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación por su entonces titular, el licenciado Carlos María Abascal Carranza. Entre 2010 y 2017 volvió a ser funcionario del Banco de México, en donde ocupó los cargos de director general de Relaciones Institucionales y de director general de Contraloría y Administración. El 11 de diciembre de 2013 fue designado presidente de la Fundación UNAM, como ya lo he señalado, cargo que hasta la fecha ejerce. Muchas gracias, licenciado Dionisio, por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias, al revés, Eduardo. Es un gusto acompañarlos y estar aquí con Francisco alternando en esta tarde de hoy. Muchas gracias. Como tú decías, larga trayectoria ya es, porque por mi edad todo es largo. Gracias. Claro, la sabiduría se acumula. Felicidades, Dionisio. Nos acompaña también el presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema de Universidades del Valle de Atemajac. Nació en Guadalajara, cursó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Guadalajara. Recibió la ordenación sacerdotal en el año 1981. Maestro de Ciencias Sociales y prefecto de disciplina del Seminario de San Martín. De 1990 a 1992 estudió en Roma la licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia en el Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense. Creo yo, sin duda alguna, ya me dirá el licenciado Francisco, el padre, que fue una de las mejores épocas de este instituto. En 1994 fue nombrado por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, entonces arzobispo de Guadalajara, como vicario episcopal para la zona periférica sur. En el 2005 fue elegido rector del Pontificio Colegio Mexicano en Roma para el trienio 2005 a 2008 y fue reelecto para el trienio 2008-2011. Durante esta etapa fue elegido presidente de la Asociación de Rectores de la Pontificia Universidad Gregoriana. El 18 de junio de 2012 fue nombrado rector
de la Universidad del Valle de Atemajac. En noviembre de 2012 fue nombrado vicepresidente de la subregión México, Centroamérica y el Caribe por la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Presidente del Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, para el periodo 2015-2017. Presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, conocida como ODUCAL, como ya lo he señalado, de 2015 a 2018. Y como en muchas ocasiones de su historia fue reelecto para el periodo 2019-2021. Hoy también es vocal de formación humanista de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC, para el periodo 2020-2021. Muchas gracias, Padre Francisco. Es un honor tenerlo también aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, Padre Eduardo, Dionisio. Buenas tardes, mucho gusto. Estoy aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. Si oyen un poco de ruido, estamos ahorita en una tormenta con un poco de granizo, así que esperemos que podamos salir bien de esta tormenta. Me refiero a la lluvia, no a la entrevista. Muy bien. Muchas gracias, Padre Francisco. Ahora sí que contra viento y marea, pues está cumpliendo aquí con sus compromisos. Como les señalaba antes, queremos hablar de la universidad. La universidad tiene que ser ese faro que toma altura, que ve el todo y no solamente las partes, pero sobre todo que orienta en el mundo de las ideas, orienta en el darle sentido y fin a la sociedad en su conjunto y, por supuesto, a las distintas instituciones que la orientan. Hoy, en este cambio de época que vivimos y particularmente también respondiendo a la pandemia, hemos invitado a estos dos expertos para que nos platiquen qué están haciendo sus universidades, cuáles son los desafíos que están encontrando, en qué nos está cambiando esta pandemia y también, por supuesto, en esta cuestión de momento histórico en el que nos encontramos. En México estamos discutiendo el proyecto de educación superior, de ley de educación superior, entre otras muchas cosas. Adelante, licenciado Dionisio, lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Francisco, también. Es de veras una gran oportunidad que nos han hecho favor de invitarnos. Y yo quisiera subrayar dos cosas cara a la pandemia. Una primera, que esta transmisión la estamos haciendo por vía remota y que el Padre Eduardo está en Morelia, el Padre Francisco está en Guadalajara y yo estoy en la Ciudad de México. Este hecho ilustra al mismo tiempo las restricciones que han habido para los encuentros, pero también ilustra las oportunidades que se están abriendo para enlazarnos en este espacio en donde la pandemia nos impone restricciones, pero nos abre también oportunidades. Un desafío siempre fue la educación a distancia y hoy se nos ha impuesto como una necesidad. Nadie quiere que la educación a distancia sea la única instancia para podernos formar, pero todos reconocemos que el brinco que se está dando gracias a esta coyuntura está abriendo y está abriendo de manera vertiginosa esta nueva oportunidad. En segundo lugar, quiero subrayar que para mí sí es muy grato este encuentro porque yo creo que efectivamente las universidades y en particular pues la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las 100 más relevantes del mundo, tiene y ha desarrollado un papel fundamental en la historia del país. Y lo ha desarrollado en la historia de las ideas, lo ha desarrollado en el impulso a la investigación científica y lo ha desarrollado también, y vale la pena subrayarlo, en los espacios de inclusión social que ha abierto, abriendo oportunidades a muchísimas gentes para que sean las que tengan la posibilidad de realizar sus estudios superiores en una universidad de las características de las nuestras y en una universidad que es una universidad gratuita y laica y que ofrece de manera particular esta oportunidad.
Un elemento que para mí también es muy grato es que las universidades todas tenemos una enorme responsabilidad en la conducción de las historias de los países. Y por eso me parece que todas tenemos que estar vinculadas. Nosotros, en el caso de la Fundación UNAM, hemos promovido que otras universidades desarrollen también sus fundaciones, porque es tanto lo que significa en el cambio personal y profesional el destino de quienes tenemos la oportunidad de hacer estudios superiores, que tenemos que convocar a otros muchos a que apoyen a cada universidad, a que muchos más tengan la posibilidad de abrir las puertas del mundo de valores y del mundo del conocimiento que abren las universidades. De manera que esa es una razón adicional en la que todos los que tenemos la oportunidad de estar cerca de las universidades, sumemos nuestro esfuerzo para que cobremos conciencia de esta enorme oportunidad. Y vale la pena subrayar, si me lo permiten, yo lo mencionaba hace rato por la edad, pues empecé mi carrera en el año de 61 y recuerdo la primera clase que tuve en donde el maestro nos dijo, uno de cada 100 jóvenes mexicanos tiene la oportunidad de estar sentado en ese lugar donde cada uno de nosotros estamos en la clase. Esto ha mejorado, ha cambiado mucho porque el país ha evolucionado también. Se niegan a veces los avances, pero no cabe duda que en este aspecto hemos tenido avances sustantivos que han abierto el mundo para que muchas más gentes realicen sus niveles de estudio, estudios de primaria prácticamente a nivel universal, en secundaria a nivel inferior, en preparatoria todavía con déficits muy relevantes y en la universidad probablemente 4 de cada 10 tengan esta oportunidad de hacer estudios superiores. El desafío es tan relevante que vale la pena mencionar, por ejemplo, que quienes no tienen la oportunidad de realizar estudios de bachillerato, se les bloquean prácticamente las oportunidades de empleo al día de hoy. Hasta para tener los puestos más modestos hoy día, le piden a uno la posibilidad, no la posibilidad, sino el poder acreditar que realizaron estudios de preparatoria. Y es que los estudios de preparatoria pues permiten leer, por ejemplo, un manual de instrucciones. Y un manual de instrucciones es a veces la diferencia entre entrar a un mundo ya tecnológico o en de quedarse marginado en actividades de otra naturaleza. Vale la pena subrayar que quienes no han estudiado preparatoria en promedio viven 5 años menos que quienes hicieron estos estudios, lo cual acredita que el impacto que tiene en la vida de cada quien la posibilidad de hacer estudios, pues cambia sustancialmente su destino. Y quienes tenemos o hemos tenido la posibilidad de hacer estudios superiores, podemos aportar de manera mucho más relevante elementos sustantivos para señalar cuál es el destino que puede llevar adelante un país en términos de investigación, en términos de valores, en términos de cultura. Nosotros en la Fundación acompañamos a la universidad en sus 3 objetivos fundamentales, en el fomento a la docencia, en el impulso a la investigación científica y en el fomento a la actividad cultural. ¿Qué se nos pidió particularmente realizar en nuestro quehacer en la Fundación? Dar becas. Dar becas porque justamente es el vehículo que permite que muchos más jóvenes accedan a este mundo del conocimiento y a este mundo de valores. De manera que a eso hemos abocado una buena parte de nuestro quehacer sustantivo, pero lo hemos acompañado de otras realizaciones, de otros elementos de desempeño en la Fundación que también pretenden mejorar las condiciones de los jóvenes, invitándolos a participar de manera más activa en este mundo. Como, por ejemplo, impulsando esta vinculación que también nos parece muy esencial entre la academia y el mercado. Este diálogo que se tiene que dar para que la formación se traduzca en que quienes nos estamos formando, quienes se están formando, vayan a incidir con sus valores en el mundo del mercado, en el mundo de la sociedad. De manera que tratar de vincular estos 2 esfuerzos nos parece a nosotros que es un quehacer esencial y a ello hemos también convocado, a ello hemos también alineado
una buena parte de nuestros esfuerzos. Los desafíos son muy grandes. Habremos de hablar, si tenemos oportunidad en una segunda vuelta, de cuáles son estos desafíos a los que tenemos que enfrentarnos de manera particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio. Es muy importante comprender que en esta transmisión hemos invitado a un representante de las universidades públicas y también a un representante de las universidades privadas y particularmente católicas. Me parece que es muy importante la visión de ambas. Lo dijo muy bien el licenciado Dionisio, ¿verdad? Esta universidad que es esa institución que conduce también a la historia. Una fuerte responsabilidad, filtrar nuestras ideas, promover nuevos vientos, promover este significado de los acontecimientos históricos es muy importante. Padre Francisco, adelante, lo escuchamos. Micrófono. Perdón. Muchas gracias, Eduardo, y a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Yo quiero decirles algo que he traído en mente en estos últimos días. Hace 20 años, todos nosotros como parte de la humanidad iniciamos el siglo XXI y también, según el calendario gregoriano, iniciamos el tercer milenio. Y esto nos llevó a crear expectativas, retos, desafíos. A partir de este inicio de milenio, y ya desde poco antes, sabíamos que las universidades teníamos que cambiar. Formas, maneras, métodos, modos de hacer las cosas. Y empezamos el milenio alentados con una gran expectativa. Y este año, a 20 años de inicio del milenio, nos enfrentamos a una realidad que sin duda está tocando de manera importante la salud, la economía, el desarrollo, la educación y diríamos la vida en general. Ahora estamos tocando con propia mano lo que hemos llamado la vulnerabilidad. Nos sentíamos segurísimos con la tecnología, con esto que llamamos la inteligencia artificial, con la realidad virtual, con todo esto que empezábamos a desarrollar con grande fuerza. Y ahora nos encontramos con un panorama incierto, con un panorama volátil, cambiante, porque esta pandemia está tocando no lo extraordinario de la vida, sino lo cotidiano de la vida. Lo que veníamos haciendo cada día, hoy lo hacemos de otro modo, de otra manera. Bien lo dijo Edgar Morin en el año 2001, el futuro del mundo se llama incertidumbre. Lo estamos viviendo. Cada día, cada amanecer. Sin embargo, las universidades tenemos como una tarea primordial, además de las cuestiones académicas, de las cuestiones metodológicas, de las cuestiones científicas, también nos toca sensibilizar a nuestros jóvenes estudiantes para disponerlos, para prepararlos a incidir en un desarrollo sostenible. De manera que la universidad tiene que ver más hacia afuera. La universidad no nació para quedarse encerrada en los muros de su contorno. La universidad se debe a la sociedad. De aquí la importancia de crear conciencia en los jóvenes universitarios. Algo que es muy importante es crearles la congruencia, que se basa en principios, en valores. Cualquier religión que se practique, cualquier creencia que se tenga, siempre tendrá como un centro
el respeto al ser humano, el respeto a lo creado. De aquí entonces que la universidad tiene que ser una institución que sepa hablar a los jóvenes de la esperanza, que sepa animarlos, que sepa entusiasmarlos por la vida, con proyectos que auténticamente nos hagan más humanos, más solidarios, más fraternos. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo ciertamente tiene muchas preocupaciones en todos los sentidos, en todos los ámbitos y aristas de la vida, pero también es una época de grandes enseñanzas. Estamos aprendiendo a vivir. Estamos sintiendo la añoranza de las personas, de las reuniones, de las familias, de muchas cosas. Por eso es muy importante que nosotros desde las instituciones educativas cultivemos por encima de todo y siempre la calidad académica, porque somos instituciones para la enseñanza, para el aprendizaje. Y junto con esto también formar, disponer y preparar el corazón de las personas. De manera que, como decía el mismo autor que ya cité, este educador, Edgar Morin, decía, tenemos que enseñar a los jóvenes a navegar en el océano de la incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. La universidad tiene que ser promotora de certeza, promotora de verdad, promotora de vida. Muchas gracias, Padre Francisco. Me vino a la cabeza el libro de Edgar Morin, aquel de Principios para una nueva civilización. Un agnóstico como él termina ese libro hablando de fe, esperanza y caridad. Es genial cómo al principio de este milenio todos nos hicimos mucho más sensibles a este aspecto, diríamos, subjetivo de la persona humana, no solamente lo racional, lo científico, sino toda la parte de la percepción de la realidad, toda la parte de la respuesta solidaria a la sociedad, integrarnos, ser seres en relación, seres conscientes de la historia, pero sobre todo, entender muy claramente que tenemos como fin todos transformar esta realidad en una realidad cada vez más humana, cada vez más solidaria. Muchas gracias, Padre Francisco. Lo escuchamos de nueva cuenta. Dionisio, adelante. Sí, muchas gracias. Yo platicaba alguna vez con los alumnos en su primer día de clases, pues que de pronto entran, como ahorita mencionaba Francisco, al recinto universitario. En el caso nuestro es un patrimonio de la humanidad, pero ese es apenas el primer contacto. Y tuve la oportunidad de reflexionar con ellos porque me habían invitado a una ceremonia de un doctorado honoris causa en donde se les daba esa categoría, esa distinción a varios universitarios. Todos ellos empezaron como ellos, con el primer día de clases. Y ese primer día de clases tiene que responder a esa vocación de superación, a esa vocación de grandeza, a esa invitación a participar de manera entusiasta en este mundo de los valores. Y seguramente habremos de cobrar conciencia que ahí están los pensadores del mañana, los científicos, los médicos, los investigadores, los ingenieros, en un periodo en el que estos 20 años pues han acompañado su devenir con cambios vertiginosos en toda la ciencia, en toda la tecnología. Y hemos visto cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado en todos los campos del conocimiento. Al mismo tiempo se ha empequeñecido y al mismo tiempo se ha ensanchado. La comunicación, por ejemplo, nos permite ahora
estar enlazados y platicar de manera simultánea, no obstante la distancia. Pero al mismo tiempo que esto se ha achicado, pues se ha expandido. Cuando vemos que al conocer mejor, por ejemplo, el cuerpo humano, sus funciones, su riqueza, su equilibrio, su grandeza, su formidable dimensión en su operación y en su exploración, en donde la ciencia ha avanzado a límites increíbles, y al mismo tiempo, cuando sale una nave espacial en un viaje a Marte, y nos damos cuenta de que eso que parece una gran hazaña para el hombre no significa nada en el espacio enorme que hoy ofrece el infinito ámbito espacial, que parece no acabarse nunca y que ilustra al mismo tiempo lo pequeño y lo grande que acompaña a nuestra naturaleza humana. Ahí empezamos a encontrar desafíos formidables. Y yo quiero subrayar que uno de ellos, y un valor que yo creo que tiene que acompañar al conocimiento, es el valor de la humildad. Aquí lo hemos mencionado. De pronto un virus microscópico, un virus insignificante, pues puso en jaque al planeta. Estamos confinados, no solamente aquí, no solamente en la ciudad, no solamente en el país. El mundo entero se ha visto afectado y de pronto este virus microscópico nos puso en jaque. Como aquí lo mencionaba Francisco, a veces nos sentíamos satisfechos de los logros que habíamos alcanzado en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la ciencia, y de pronto esto pues nos pone en perspectiva de que es mucho más lo que tenemos que aprender, mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos. Y yo creo que en esta vertiginosa carrera del conocimiento, nosotros nos encontramos con que el desafío de la formación tiene que al mismo tiempo tener un enfoque zoom y un enfoque de gran angular. De pronto nos damos cuenta que tenemos que conocer con mucha más profundidad el ámbito de nuestra propia especialidad, pero ese ámbito de nuestra propia especialidad en el mundo de hoy se tiene que desarrollar con un conocimiento mucho más transversal. Hoy este conocimiento mucho más transversal implica que los médicos sepan de ética, por ejemplo, que los médicos tengan que platicar con los farmacéuticos y con los biólogos, que los abogados platiquen con los doctores, porque muchas veces lo que está de por medio pues es la vida humana, y la vida humana, sus distintas manifestaciones, a veces nos plantea límites éticos a lo que podemos hacer. Formar esa conciencia tiene que formar parte de la formación universitaria. Nos formamos ciertamente para ser mejores, pero nos formamos también para prestar un servicio a la sociedad. Y en este empeño no podemos actuar fincándonos en una visión egocentrista que permita agotar lo propio y que desconozca lo que hay alrededor. Y yo creo que en esto es importante subrayar que esta responsabilidad social en el mundo de hoy, y quizá la pandemia sea una de las lecciones que nos dejan, nos ha vuelto mucho más responsables en dos aspectos que quisiera subrayar. Uno primero es la vida del planeta. Este planeta es nuestra casa común, es nuestra aldea, y de pronto cobramos conciencia que es única y es de todos. Y de pronto este planeta al que hemos tratado a veces con descuido, del que no hemos cobrado su verdadera relevancia, parece reclamar y decirnos, cuídenme, esta es su casa, este es algo que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar y que no podemos dejar ya más a la experiencia del ahí se va en el cuidado de nuestro planeta. Y otro segundo que ha generado, yo creo, una sensación de acercamiento entre todos. De pronto hemos cobrado conciencia que todos dependemos de todos, que esta pandemia que ha develado muchas carencias, muchas restricciones, pues no distinguió fronteras,
no distinguió patrimonios, no distinguió clases sociales, no reconoció capacidades intelectuales o trayectorias científicas o notables, afectó a todos. Y esta conciencia de vulnerabilidad creo que al mismo tiempo nos vino a identificar en nuestras raíces, en este común denominador que tenemos todos los hombres y en este común denominador que nos fuerza a vernos de manera distinta porque todos necesitamos de todos. Y creo que se ha venido desarrollando un aspecto de solidaridad que merece la pena subrayarse y que merece la pena potenciarse también. Dos aspectos más quisiera subrayar. Uno, ciertamente de la vinculación, como el que aquí expresábamos hace un momento, de tres destinos distintos, estamos hablando sobre el mismo tema. Nosotros hemos tenido una experiencia en un consorcio, en un grupo que llamamos Consorcios por la Ciencia. Nos hemos vinculado cerca de 12 o 14 universidades que semanalmente estamos teniendo presentaciones de especialistas de cada uno de ellos y todos estos centros de aprendizaje, sus académicos, sus alumnos, se están beneficiando del conocimiento y de la experiencia del que se ha formado en otro centro. Y creo que aquí estamos de manera incipiente tratando de incidir en algo que se va a hacer mucho más evidente el día de mañana y mucho más necesario. Esta vinculación nacional, como la que ahorita platicamos que es necesaria entre las propias universidades nacionales, pero la que hay también, y tú coordinas un esfuerzo de esta naturaleza, entre los distintos centros de formación de todo el mundo, que de repente juntos todos, nosotros hemos tenido experiencias, hoy en la mañana teníamos una, en donde teníamos escuchas de Perú, de Colombia, de Alemania, de distintos países del mundo, y ha sido una capacidad que a nosotros mismos nos ha sorprendido. Muchas de estas presentaciones anteriormente las teníamos pues en recintos en donde cabían 100 o 200 o 300 gentes, y de pronto, como seguramente ocurrirá cuando ustedes les presenten información sobre esta reunión de hoy, se cuentan ya por miles y se cuentan por muchos también los destinos de quienes se han interesado para participar en este esfuerzo. Subrayo otro elemento que creo que ha sido una lección de la pandemia y que creo que también nos obliga a reencauzar en este cambio, que no es una época de cambio, sino un cambio de épocas, como decía Francisco, que es el del respeto a la humanidad, pero de manera muy particular el respeto a las mujeres. En algunas ocasiones se ha querido focalizar esta estrategia acotándola a eliminar la violencia contra las mujeres. Yo creo que esa es una visión muy corta. Las mujeres tienen mucho más que aportar. Las mujeres no tenemos por qué distinguir, porque no tenemos un valor de género superiores unos a otros, y todos tenemos que participar con el mismo entusiasmo, con la misma identidad, con el mismo respeto, para que las mujeres tengan un espacio por el que siguen luchando día a día, y que hoy en la pandemia pues se ha hecho evidente el rezago frente a ese reclamo, frente a esa exigencia y frente a esa necesidad de justicia social a la que tenemos que hacer frente. Yo creo que aquí hay algunas lecciones de la pandemia que tenemos que enfrentar con decisión, que tenemos que enfrentar con ánimo y que tenemos que ver también con optimismo, porque al mismo tiempo hemos encontrado, por ejemplo, que quienes se enfermaron hace 6 meses tuvieron muchas menos posibilidades de cura que quienes se están enfermando ya en este momento. Hoy las alternativas terapéuticas son mucho mayores y hoy tenemos una esperanza mucho más fundada de que el mundo habrá de encontrar una vacuna. En este esfuerzo, sin distinción de fronteras, sin distinción de límites académicos, todo el mundo científico ha participado con decisión, todo el mundo político se ha venido sumando a este esfuerzo, y yo diría la comunidad entera está actuando ahora sí con una visión mucho más vinculada a la mejora de la humanidad, y yo creo que este es un impulso que tenemos que llevar adelante, con el que tenemos que seguir después para hacer de este mundo de veras
un mundo mejor. Muchas gracias, Dionisio. Me quedo con esta última parte. Qué importante es entender que la universidad es la institución del futuro, es la generadora de esperanza, es la que tiene que soltar la imaginación positiva que nos permita transitar constantemente hacia una humanidad mucho más integrada, mucho más solidaria, pero sobre todo mucho, mucho más integral, integradora. Ya uno de ustedes lo decía muy claramente, ¿no? Por la línea de la responsabilidad y también por la vía de la conciencia, de ser conscientes, qué estamos haciendo, cómo estamos caminando y transitando hacia nuevas formas de relación, de interacción, de producción, de organización social, de vida democrática, etcétera. Muchas gracias, Dionisio. Adelante, Padre Francisco, lo escuchamos con atención. El sonido, micrófono, Francisco. Sí. Si es que le bajo por la lluvia. Gracias, Perdón. gracias. Sí, un comentario, Eduardo, si me permites, acerca de este tema que está ahorita pues en el Congreso para dictaminación de la nueva ley de educación. Y quiero ser muy, pues muy equilibrado, no hacer de este diálogo por la esperanza un buzón de quejas, sino quiero, siguiendo el antiquísimo consejo de los antiguos, diciendo que la virtud está en el medio. Entonces quiero hablar algún aspecto negativo, algún aspecto positivo de esta nueva ley. La ley nos parece en el aspecto primero negativo que tiende mucho a centralizar todo este mundo de la educación y lo hace con poca flexibilidad, lo cual me impide que las instituciones podamos responder a la movilidad del mundo que vivimos. Segundo, aunque no habla de calidad, pero habla de excelencia, pero no marca parámetros a observar, lo cual hace un concepto muy vago, muy ambiguo, muy etéreo. Después se insiste en los REBOEs para cada programa, para cada carrera. Hay 30,000 REBOEs en 2,200 instituciones. Esto lo hace lento, muy burocrático, lo hace casi complejo y difícil. Ahora, en el aspecto positivo, yo creo que la ley respecto a las instituciones públicas, algo importante que me parece es que afirma el respeto por la autonomía universitaria, cosa que me parece a mí algo bastante correcto, ¿no? También una cuestión que las universidades públicas desde hace muchos años querían que se hiciera en ley era los famosos presupuestos multianuales, porque siempre anualmente era una batalla, ahora está en la ley, todavía no se aprueba, pero está. Y también algo que positivo es que esta nueva ley habla de un REBOE institucional, lo hace de manera muy ligera, pero bueno, ya algo lo enumera, pasando las instituciones por una acreditación de calidad. Quise tocar este tema, Padre Eduardo, porque me parece que las normas, las leyes, son principios que obviamente hay que obedecer, que hay que respetar. Pero también la ley debe promover, debe desarrollar, y yo creo que en estos, sobre todo después de la pandemia, sí necesitamos mucho de esta flexibilidad para poder entonces responder de manera atinada, de manera precisa, de manera adecuada a estos enormes retos que ya Dionisio enumeraba atinadamente. Yo creo que la expectativa, no obstante este tiempo, que no es un tiempo de paréntesis, porque la vida no tiene paréntesis, la vida continúa de día y de noche. La vida tenemos que aprender a enfrentar estos retos
siendo cada día más flexibles, siendo más propositivos y también en el aspecto educativo, siendo más exigentes con las propias instituciones para que de verdad seamos instituciones de probada calidad académica. Yo creo que cuando a un joven se le promete algo y no se le cumple, es algo muy grave porque estamos jugando con el futuro de una persona. De aquí que las instituciones de educación superior tenemos que ser muy respetuosas de nuestra misión, de nuestra visión, de nuestros valores, para realmente dar lo que ofrecemos, para que la vida universitaria no sea una estadía solamente de un periodo de 2, 3 años, sino que se convierta en un momento donde el ser humano, en una experiencia de vida, adquiera con el trabajo que también hace la familia, porque escuela y familia caminan de la mano. Es la vía educativa para que entonces la educación se convierta en la posibilidad de responder ante los grandes retos de la vida, no solamente los retos de la vida profesional, sino la vida en su sentido amplio, en su sentido literal, para que nosotros entonces podamos construir, aportar y podamos discernir lo que es lo más adecuado, lo más conveniente para una vivencia de la justicia, de la paz y también del amor. Muchas gracias, Padre Francisco. Muy importante. El Padre Francisco no lo dijo explícitamente, pero sí implícitamente. El pacto educativo global al que nos ha llamado el Papa Francisco. ¿Cómo entrar en una dinámica de acuerdos, de relación, de encuentros entre familia, escuela, universidad y sociedad? Son tres instituciones que están totalmente vinculadas y que tienen al centro a la persona humana. Toda su configuración, toda su formación, toda su educación. Cómo ayudarles a entrar en el mundo, en esta dinámica de servicio, de generosidad. Me voy a permitir saludar, mandarles saludos, son muchos. La maestra Natalia dice, relevante misión de la universidad de hoy, motivar a los jóvenes a la vida, promover acciones que nos vuelvan más humanos, más solidarios, preparar el corazón de las personas hacia la certeza y hacia la verdad. Miguel Ángel Hernández nos dice, la pandemia demostró las debilidades en nuestro sistema educativo, pero al mismo tiempo nos mostró áreas de oportunidad donde la universidad juega un papel fundamental para encauzar a nuestros jóvenes en este mundo, en este contexto, en este mundo, desde una mística de los valores humanos. Es cierto, tenemos que reconocerlo. La universidad fue la primera institución en México que empezó a marcar las pautas gracias a la ciencia, a la técnica, decir, vamos a mantenernos en casa, cerramos los planteles, nos diga el gobierno o no, pero nosotros ya enviamos a nuestros alumnos a casa, poniendo un grande ejemplo. Muchos saludos desde la UNIVA La Piedad. Varios profesores y académicos nos están viendo desde ahí. También, por supuesto, nos mandan saludar desde la Universidad Latina de América, desde Celaya. Carlos Lemos saluda al Padre Francisco y también a don Dionisio. Tenemos un saludo muy especial de un rector de una universidad desde el Caribe mexicano, el doctor Luis Roberto Mantilla Sagún. Nos manda a saludar a los dos y le dice a don Dionisio, yo fui becario de la Fundación UNAM y de nueva cuenta agradezco. O ayer fui becario, hoy ya estoy dirigiendo una universidad y agradece. Ya lo mencionábamos, tenemos muchos saludos felicitando este programa. No puedo saludar absolutamente a todos. También Pancho y Clary Bolívar desde esta organización que impulsa
el Progreso de México, ¿verdad? De laicos católicos. Les agradecemos también sus saludos y comentarios. Es curioso, pero hoy tenemos saludos de toda la República Mexicana y son muchos, son muchos. Vamos a pasar a las conclusiones. Dionisio, adelante, le escuchamos con atención. El micro. Nos presentó un amigo común, Luis Robles, que ahora está enfermo. Yo quisiera pues aprovechar este espacio y yo creo que tú y yo para mandarle un saludo con todo nuestro afecto y con nuestros mejores deseos por su pronta recuperación. Y sí subrayar que, bueno, qué importante también que eje de la discusión que se está haciendo ahora sea la autonomía. La autonomía es un elemento esencial de las universidades. Ya por ahí cuando hubo un error de redacción en donde esta palabra se había visto eliminada, pues hubo una reacción de toda la comunidad universitaria, de todas las comunidades universitarias, y yo creo que lo tendrán muy presente los redactores de este proyecto para que no vuelva a ocurrir algo semejante. Yo quiero subrayar dos o tres reflexiones en este momento. Uno, los universitarios hemos recibido un beneficio social. Es la sociedad la que haciendo un gran esfuerzo, por ejemplo, en el caso de la UNAM, pero lo es sin duda en el caso de muchas otras universidades, de aportantes, en el caso nuestro de la sociedad, porque es a través principalmente del presupuesto como se fondean las actividades de la universidad, pero eso hace que los universitarios vayan teniendo una enorme responsabilidad frente a la sociedad, que es la que les permitió entrar a este mundo de valores y a este mundo de conocimiento. Y no podemos olvidar esta obligación social que tenemos con todos quienes nos permitieron dar este brinco que nos cambia como personas, que nos cambia como profesionistas y que incide en una mejora del país, porque mejores universitarios sin duda contribuyen a generar un mejor país. Es bien satisfactorio y seguramente ustedes lo viven también. En muchos casos, quienes son universitarios en la UNAM lo son por primera vez, y quienes han sido universitarios de alguna manera llevan un esfuerzo en su vida para hacer que sus hijos sean universitarios también. Esto implica un gen de superación que trae consigo a quienes tenemos la oportunidad de esta educación superior. Y la educación superior trae consigo también esta responsabilidad, sí, de saber, pero también de preguntarnos, saber para qué. No podemos encerrarnos en nuestro mundo del conocimiento, porque saber y saber mucho, pero saberlo para nosotros mismos, pues apenas sería un cientificismo, por llamarle de alguna manera. Es lo que le da sentido al conocimiento cuando lo puede uno poner de cara a la sociedad. Y yo creo que ser universitario tiene que alertar un ojo crítico para poder ver en nuestro espacio de formación en dónde tenemos que incidir y qué tenemos que hacer para tratar de establecer, de acotar, de cimentar un mundo mejor. En el mundo de la ciencia, en el mundo de la cultura, en el mundo de la docencia, en el mundo de la investigación. Sí, saber, pero saber porque servimos. Saber porque tenemos que ser útiles para los demás. Y tenemos que estar vinculados en este eje que aquí se mencionaba, persona, familia, sociedad. De otra manera no podría entenderse el conocimiento. Y quiero hacer referencia, nosotros tenemos una publicación semanal en donde quienes pasaron por la universidad comparten su experiencia, y la del último sábado, que provenía de una familia muy humilde y que realizó estudios superiores, pudo hacer doctorados, estudió fuera y regresó y cerraba su artículo diciendo: pude ser ignorante, pero no me dio la gana. Hay detrás de quienes tienen esta oportunidad una responsabilidad de superación que no se puede desperdiciar. Y cierro pues expresando lo que alguna vez he dicho también:
ser universitario implica no quedarse nunca en que no se puede. Nadie que diga no se puede es un buen universitario. Y yo creo que si nos llevamos esta reflexión, habremos de mirar con un ojo alerta, con un ojo abierto, en dónde están los espacios para mejorar esta sociedad en que vivimos. Hoy la pandemia nos ha develado muchas insuficiencias, muchas injusticias, muchas inequidades y muchos retos. No podemos quedarnos igual. El cambio, la lección de la pandemia es cómo podemos aquí y ahora, como aquí se decía, no hay paréntesis, en cada momento, en cada instante, en el ámbito y en la trinchera de cada quien, tenemos ya que contribuir, y muchos ya lo están haciendo, a tratar de lograr un México mejor, un México más justo, un México más equitativo, un México de más oportunidades, un México en donde las mujeres encuentren el espacio que se merecen. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Dionisio. Totalmente de acuerdo. El gran drama es cuando la persona dice, no puedo, no voy a mejorar, así me quedo. ¿Por qué más? ¿Por qué mejor? Es decir, tristemente, ¿no? Estancarse de manera actitudinal, que me parece hoy en día es lo más preocupante. Así que, pues sí, definitivamente la institución de la universidad es aquella que pule a la persona, que le da herramientas, que le da el perfil, que le ayuda a tener contenidos. Esto es muy importante. Esta cuestión del ojo crítico, ahora que he regresado a las aulas, les digo, si ustedes quieren ser muy críticos, lo son de todos menos de su persona. Y se mueren de la risa, les decía yo, porque ustedes sacan el trabajo así al bravazo, y qué importa, y bueno, si lleva acento, no lleva acento. Son críticos de todos menos de ustedes mismos. Y pues curiosamente siempre se inquietan, y eso es precisamente de lo que se trata de la universidad, estirar a la persona para que sea mejor, para que viva de acuerdo a parámetros más altos de belleza, de grandeza, de verdad, de bondad. Muchas gracias, Dionisio. Por supuesto, le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo mutuo, que también, tenemos que decirlo, nos presentó la solidaridad a través de la Fundación Bancomer, que también apoya muchas causas educativas. Francisco, te escuchamos con atención en tus conclusiones. Muchas gracias. Yo simplemente quiero decir que mi conclusión es que necesitamos construir, ya sea pública, privada, un tipo de universidad que sea inmersa en la sociedad, para que pueda ser realmente un instrumento eficaz y efectivo de conocimiento, de aprendizaje y de humanización. Me parece muy importante que también en esta conclusión tenemos que reconsiderar cómo nosotros en las universidades desarrollamos y ayudamos a los jóvenes a que su inteligencia sea cada vez, diría yo, más acuciosa. ¿En qué sentido? Muchas veces la palabra inteligencia queda reducida a una medición de una especie de coeficiente mental, pero en un contexto como el que vivimos, y aunque no estamos en pandemia, tenemos que enseñar a desarrollar una inteligencia contextual, una inteligencia estratégica que sea preventiva, que detecte riesgos, amenazas, una inteligencia emocional que dé equilibrio, que ayude a la persona a descubrir los valores que hay en los demás, una inteligencia, por ejemplo, que ayude a sobreponerse de las adversidades. Hoy no salí bien, pero mañana lo haré. Es decir, apoyo lo que decía Dionisio de no se vale decir no puedo. Podemos alcanzar las metas, podemos esto, pero siempre en una continua lucha, en un continuo esfuerzo. Tenemos que, y nos reta mucho, revisar nuestros modelos educativos. Es una cosa muy importante donde el aprendizaje sea el centro pedagógico de nuestras instituciones, y también necesitamos cultivar mucho lo que se llama la interdisciplinaridad, porque vean,
Los problemas no se pueden enfrentar desde una sola disciplina. Los problemas hay que enfrentarlos desde un conjunto de disciplinas donde unos y otros aportemos siempre soluciones proactivas, críticas, positivas y siempre buscando de veras caminos de solución. Yo les invito a todos los jóvenes universitarios y a todos los que estamos relacionados con el mundo de la universidad a que en estos días también quisiera terminar con esto, Eduardo, que expresemos en repetidas ocasiones nuestro agradecimiento a los doctores, a las doctoras, a los enfermeros, a las enfermeras, a toda esta gente que atiende hospitales, clínicas y que realmente están haciendo un gran esfuerzo. La mejor manera de homenajear a los doctores y doctoras es cuidándonos. Así que la universidad tiene que ser una impulsora del cuidado personal. Si yo aprecio a una persona, tengo que cuidarme para cuidar a los demás. Yo creo que si juntos hacemos el esfuerzo, vamos a tener que convivir con esta situación durante un buen tiempo, los siguientes meses, pero lo podemos hacer si somos disciplinados, si somos cuidadosos y si somos también respetuosos de los demás. Muchas gracias, Dionisio, por tu presencia. Gracias, Eduardo. Pues muchas gracias a ambos. Me quedo con una sola palabra: generosidad. La responsabilidad, la capacidad de responder a esta realidad concreta nos llama a todos a dar un estirón, a engrandecer nuestro corazón, a engrandecer nuestra mente, para abrazar cada vez más y cada vez de mejor manera a todo el género humano. Luis, Dionisio, un abrazo, muchas gracias. Mi reconocimiento por todo lo que hace esa fundación. En estos tiempos, hay que decirlo, han estado muy presentes en el tema de la salud pública, con mucha cautela, con mucha prudencia, siempre en diálogo con todos, ¿verdad? Con las autoridades gubernamentales, también con la iniciativa privada y, por supuesto, la sociedad en su conjunto. Padre Francisco, muchas gracias, un abrazo. No hablamos de Oducal, de esta red que usted preside, pero mi felicitación, porque está haciendo relaciones, está haciendo vínculos, está haciendo un trabajo muy interesante en esta red de universidades de América Latina y del Caribe. Pronto lo invitaremos para que nos platique también de estas cuestiones. Pues a todos ustedes nuestra gratitud, por supuesto, a la Universidad Vasco de Quiroga, que nos apoya con toda la producción técnica. Nuestro agradecimiento a ellos. Muy buenas noches. Le esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Francisco. Gracias, Eduardo. Muchas Encantado. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Un abrazo a los dos. De nueva cuenta, felicidades por sus esfuerzos. Muchas gracias.